Bueno, hola, mi nombre es Heiner Salazar y quiero compartirle unas funciones que están disponibles en el dataset. Eh, Esto es una base de datos de contactos para ingresar, editar, eliminar y actualizar contactos. Es una funcioncita, cuatro funcioncitas simples para trabajar con el diseñador de Visual Studio 2017. Vamos a abrir primero Microsoft Access para crear la base de datos. Aquí la creamos, le ponemos contactos. Listo, lo creamos. Eso va a quedar en mis documentos y ahorita la vamos a agregar. Aquí vamos a crear la tabla contactos. Es la primera entidad que vamos a hacer en esa base de datos. Contactos, aceptamos. El ID, que es el primero que sale por defecto, es automático, por lo tanto eso no se ingresa ni se puede eliminar. Si se elimina toda la fila completa. Entonces el ID es automático con el nombre, la dirección del contacto, el celular del contacto y por último vamos a ponerle la ciudad. Correcto. Entonces la vamos a grabar. Ya tenemos la primera tabla diseñada. Vamos a crear la otra y a esta le ponemos visitas. Vamos a hacerle un registro de visitas a los contactos y vamos a registrarlos en esta base de datos para llevarle el control de las visitas que se le hagan a los contactos. El ID de visitas es automático, por lo tanto no se puede. Vamos a coger el ID de contactos para agregárselos a las visitas, porque necesitamos filtrarlos también por contactos. Esto es 0 y es requerido porque necesitamos saber qué contacto fue al que se le hizo la visita. Grabamos. Necesitamos también otro campo. El otro campo sería fecha. Vamos a darle la fecha en que se le hizo la visita y es de tipo date. Es una fecha y también es requerida porque necesitamos saber cuándo se le hizo la visita a ese contacto. Y necesitamos ponerle las observaciones según lo que acordamos en la visita. Grabamos y ya tenemos nuestra base de datos con las dos tablas de nuestros contactos. Listo, entonces grabamos, cerramos y vamos a ver en dónde quedó esta base de datos. Definitivamente quedó aquí en documentos, mis documentos. Cerramos. Vamos a abrir la carpeta mis documentos y específicamente ahí está. Acá de este lado almacenaremos el proyecto y la base de datos. Metemos la base de datos en la carpeta que acabamos de crear
y vamos a crear un nuevo proyecto en Visual Studio 2017. Nuevo proyecto, un proyecto de Windows Phone. Le damos el nombre de contactos. Entonces aquí le cambiamos el nombre, contactos, damos crear. Listo, él me crea un formulario automático. Bueno, lo primero que vamos a ingresar es la base de datos de contactos. Este es el formulario que vamos a utilizar y aquí en el proyecto le damos clic derecho y le damos agregar nuevo elemento existente. Aquí en elemento existente doy clic y voy a mis documentos donde guardé la base de datos contacto, lo filtro por todos, cualquier archivo que exista ahí tengo que filtrarlo por asterisco, punto asterisco, selecciono, agrego y me importa de una vez la base de datos contactos. Aquí ya podemos trabajar con los datasets en los orígenes de datos. Podemos ingresarlos. Por medio del asistente, damos clic en este botoncito y aquí ya me crea una conexión con la base de datos y me puede dar un acceso a las tablas. Vamos a crear la primera tabla, que es el contactos dataset. Yo lo pongo así, contactos DS, finalizamos y es el primer origen de datos que tengo de la base de datos. Vamos a crear el otro, que son las visitas. Con el asistente todo se vuelve más fácil porque hacemos las conexiones directamente de la base. Le pongo a este dataset visitas DS, que es el dataset o el adaptador de la base de datos. Listo, vamos a ver el dataset de contactos, vamos a modificarlo y vamos a hacerles algunas funciones y procedimientos en ella misma. El adaptador viene solamente con una función o un procedimiento, que es el de filtrar todos los datos de la tabla. Pero aquí tenemos la opción de crearle nuevos procedimientos o nuevas funciones. Dándole clic derecho en acceso, aquí usar instrucciones de SQL, podemos hacer varias cosas. Tenemos para devolver una fila, seleccionar un código, seleccionar un solo valor de una fila, almacenar o actualizar la base, o por uno eliminar una fila o un contacto, insertar un contacto. En esta función podemos insertar un contacto por medio de la selección. Por medio de esta podemos seleccionar y devolver una fila. Vamos a darle siguiente. Aquí me genera el asistente un procedimiento. Lo primero que voy a dar es, ya sale automático el nombre que le voy a dar, la dirección, el celular y la ciudad. Por lo tanto, ya aquí me puede crear un contacto. Ese código de ID es automático y no lo puedo ingresar, él lo ingresa automático también.
Entonces yo aquí puedo ejecutar este procedimiento, le puedo ya dar el nombre del contacto, la dirección, Avenida 80, número 3320, el celular, puedo ingresar el celular y después la ciudad. Correcto. Revisemos a ver si funciona ese procedimiento, y aquí me dice la última consulta afectó a una fila, o sea que si tuvo éxito esa función, y ahí podemos dar por enterado que ese procedimiento está creado. Acá en el finalizando el asistente le digo insertar contacto para identificarlo cuando lo vaya a llamar en el código. Insert contacto, le doy siguiente y finalizo. Ya tenemos el primer procedimiento creado sin necesidad de código, solamente un asistente. Agregar consulta, SQL. Vamos a eliminar ese contacto que creamos ahorita por menos que me genera automáticamente SQL en el asistente. Aquí de una vez me muestra cuál es el ID que deseo eliminar, y los de abajo necesito eliminarlos. Todos estos los elimino y ya me queda el procedimiento automático. Solamente con el ID que seleccione le puedo dar aquí ejecutar, le puedo dar uno que fue el primero que hice ahorita, le doy a aceptar y efectivamente dice que la consulta afectó una fila, o sea que ya eliminó una fila. Correcto, aquí llego, lo modifico, eliminar contacto, porque es un contacto a la vez que me elimina por ese procedimiento. Finalizo y ya me quedó creado el otro procedimiento. Vamos a crear otro que puede ser actualizar. Vamos a agregar siguiente, un procedimiento de update que es según el ID. Voy a darle una función que por medio del ID elimino esto, que esto no me sirve para nada, y aquí ya queda automáticamente hecho. Me busca primero el ID y después me modifica los demás campos que se encuentren con ese ID. Ya quedan los demás modificados. No lo ejecuto porque no tengo ninguna fila allí. Le doy finalizar y le doy update contacto por medio del ID. Update ID. Vamos a crear otro, uno de selección de fila que me devuelva una fila, y vamos a crearlo por medio del ID, que cuando yo seleccione un ID él me filtre. Aquí le pongo es igual a incógnita. Es lo único que vamos a hacer, y me devuelve el nombre, la dirección, el celular y la ciudad. Me devuelve todos los campos, y esta es el código SQL Server que me muestra según la función que le acabo de dar. Listo, damos a aceptar y entonces aquí le damos siguiente. Aquí el fill by ID,
y abajo también le damos fill get DAG by id. Lo siguiente, finalizamos y quedó creado las 4 funciones que vamos a utilizar, más esta que es la de actualizar y la de cargar todos los datos de la tabla. Con esta eliminamos, con esta filtramos un contacto, con esta insertamos un contacto y con esta actualizamos un contacto según el ID. Listo, ahí tenemos todo, grabamos y este dataset quedó trabajando. Este dataset está listo para ponerlo a trabajar. Con todos los procedimientos. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo importar los campos de la tabla contactos, ya sea por data grid, por una tabla o por campos independientes. Vamos a coger este data grid, pasamos acá y él automáticamente pasa las entidades que son el data adapter, el tabla adapter, el binding source, que es el navegador según la toolbar que se encuentra arriba. Se encuentra aquí esta toolbar y aquí podemos almacenar o crear más botones o procedimientos. Ahí le podemos agregar los procedimientos. Este data grid está habilitado para agregar, editar o eliminar cualquier contacto, pero eso no nos va a funcionar porque es mejor hacerle los procedimientos independientes a su herramienta. Vamos a utilizar esto que acabamos de hacer en esta tabla. Ponemos invisible esta toolbar, vamos a poner invisible y vamos a ponerle toolbar, una tool strip. Sería bueno ponerle aquí con los botones que necesitamos para hacer todas las funciones. Esta toolbar nos puede ser útil. Quitamos la grilla, ponemos el primer botón que es el nuevo, el segundo es de editar, el tercero es de eliminar, un separador que necesitamos para independizarlo del botón actualizar. Este sería el botón actualizar. También necesitamos un textbox para buscar un contacto según el ID y un botón de búsqueda. Correcto, ahí está. Vamos a grabar. Entonces aquí vamos a deshabilitarle estas funciones que tienen aquí, que no la vamos a utilizar. El botón de agregado no nos sirve. Listo, vamos grabando y el primer botón, que es el nuevo, necesitamos también unos textos, un textbox que vendría siendo el nombre del contacto, la dirección del contacto, el celular del contacto y la ciudad del contacto, para cuando estemos ingresando o editando nos puedan mostrar esto. Estos campos los vamos a poner un poquito más grandes. Y estos dos sí se pueden dejar de ese tamaño. Listo, ya tenemos por lo menos los campos donde vamos a ingresar los contactos y editar los contactos.
vamos a ordenar toda la tabulación de las herramientas en un orden descendente. Para cuando le demos Tab podamos pasar de campo en campo y podamos realizarlo todo ordenadamente. Ahora vamos a crear la función de este botón ingresar, que esta es simplemente una función del tabladapter de contactos. Seleccionamos esto, lo copiamos y lo pegamos acá de este lado. Punto fill by o insert contactos. Cuando le doy a este, de una vez me muestra todos los campos que necesitamos ingresar, que viene siendo este insert contactos. Aquí lo estamos llamando por medio del tabladapter a este procedimiento que se encuentra, que ya habíamos hecho. Entonces este campo que viene siendo de esta caja de texto, este y este son los que nos van a dar los valores para ingresar el primer contacto. Entonces mi textbox 1 punto text va a ser el nombre. Entonces vamos a copiarlos todos para acá. 2, 3, 4. Listo. Aquí a este le ponemos por índice el 4, este por índice el 3 y este por índice el 2. Correcto. Entonces ya solamente con este código estamos creando un contacto al modificar los datos que se encuentran en estas cajas de textos. Al modificar esto y al darle clic acá, me va a agregar un contacto acá. Y también necesito que cuando lo ingrese me filtre el data grid y me muestre lo que acabo de ingresar. Listo. Ejecutamos y miramos a ver cómo funciona este procedimiento y este código que acabamos de hacer ahora. Esperamos un momentico que se demora. Listo, aquí tenemos el formulario. Vamos a crearle un contacto, ingresarlo nuevamente. Gustavo, calle 80, teléfono celular 315-244 y la ciudad. Entonces le damos a ingresar. Correcto, ahí nos ingresa, nos crea el contacto, nos actualiza la base y nos muestra el contacto que acabamos de ingresar. Vamos a personalizar este data grid. Para que cuando yo seleccione, me seleccione toda la fila más no una celda. Y me tome el código del ID para hacer las ediciones según la fila ya seleccionada.